ustedes tienen un texto que aporta para mí una mirada interesante, que es el texto de Krill. El salón de clases desde el punto de vista de la comunicación. Bueno, dos o tres cuestiones. Un texto interesante, fluido, y que aporta dos esquemas. El primer esquema es el esquema más clásico que hemos aprendido a partir de los teóricos de la comunicación, ¿sí? Ustedes seguramente leyeron en algún momento a Václavic, Paul Václavic y sus colaboradores, que construyó, digamos, una teoría de la comunicación humana cuando nadie se ocupaba de eso, ¿no? Hace, qué sé yo, 40 años nadie se ocupaba de eso. Todos consideraban la comunicación como un tema, digamos, menor. Bueno, estos autores lo pusieron en foco, elaboraron un esquema, ¿no? Recuerdan, emisor, receptor, canal, ¿sí? Mensaje que se transmite a través del canal que está poblado de ruidos, ¿sí? Retroalimentación. ¿Okay? Que es un poco el esquema que plantea Krill, asociado con la escuela, ¿no? ¿Sí? No tiene Krill. Fíjense, acá dice emisor, maestro, mensaje, contenido del aprendizaje, receptores, alumnos, bueno, contexto. Pero el contexto, dos o tres cosas respecto de esto. El contexto está más como telón de fondo. ¿Sí? Lo importante cuando estos autores construyeron este modelo tradicional era encontrar, digamos, la lógica de lo que pasaba entre emisor y receptor. Bueno, eso canal, mensaje, ruido, retroalimentación. Partamos de esta base. La comunicación es alguna forma de malentendido. ¿Por qué? Bueno, porque lo que el emisor va a proponer como mensaje nunca va a llegar de la misma manera al receptor. Estoy diciendo una obviedad total, ¿no? Pero no solo por ruidos en el canal, sino por lo polisémico del lenguaje, ¿se entiende? No puedo pretender una traducción punto a punto, ¿no? Digamos, sobre un mensaje, piensa en una consigna en clave de un grupo clase en la escuela media. Una consigna marca cierta pauta, pero también deja algún margen para ser entendida a partir de diferentes sentidos. Marca cierta pauta, sí. Pero ahí hay una reinterpretación que tenemos que, sin duda, contemplar cuando la presentamos y emitimos el mensaje. Hay un margen de diferentes sentidos que conviven y que van a ser reinterpretados por los receptores. Entonces, no puedo pensar en algo lineal, pero no solo por el ruido en el canal de comunicación. El mensaje, en este formato, está muy apoyado solamente en el contenido, ¿sí? Y supone, sí, una interpretación más o menos homogénea de ese contenido. Bueno, ahí ya, desde el vamos, estamos partiendo de cierto malentendido. ¿Por qué? Porque ese contenido va a ser reinterpretado por los receptores, apoyándose en sus saberes previos, en sus experiencias e historias educativas, cuánto han aprendido, en qué medida esos aprendizajes han sido efectivamente apropiados, ¿sí? Y han podido establecer relaciones de comprensión, o han aprendido ciertos contenidos más
con un corte memorístico y a la hora de ir a buscarlos no están o quedan como confusos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ya desde este esquema tradicional, tenemos que pensar que el mensaje va a llegar, pero nunca va a llegar de la misma manera. Esa es una pretensión que tengo que correr desde el vamos, ¿sí? Dicen los teóricos de la comunicación, es imposible no comunicar. Bueno, comunico desde el contenido del mensaje, puede ser un contenido disciplinar, puede ser una consigna sobre ese contenido disciplinar, comunico desde lo gestual, fíjense, yo muevo mucho las manos, ¿no? Nada, me muevo, ¿no? Ahora porque estoy frente a la computadora, pero en una clase presencial recorro, voy, vuelvo, ¿sí? Porque eso también me permite, a lo mejor, escuchar otras cosas y también mirar, mirar posturas del cuerpo, mirar expresiones, ¿sí? Que comunican tal vez mucho más que cuando utilizamos la palabra, ¿sí? Mirar caras de no entiendo nada, o gente que asiente, ¿no? Con la cabeza, ¿sí? Bueno, tienen que mirar, porque es otra forma de comunicar y es otra forma de recibir mensajes y retraducirlos. Tienen que tener una panorámica del grupo clase, pero también esto, la interacción, ¿sí? Bueno, lo que este dispositivo nos permite, ¿no? Pero en una clase presencial, ustedes miran, inclusive, si acá aparecieran todo lo que van a mirar el teórico, ¿sí? Sean 10 o 65, vieron que en el Zoom aparecen los cuadraditos, ¿no? Lo que pasa que acá es otro tipo de mediación, y entonces te puede aparecer el cuadradito con el micrófono cancelado o cerrado, y pasa en muchas clases de estos tiempos, y vos no sabes si está ahí, si se fue, no sé, a prepararse una milanesa, y entonces lo tiene como de fondo, si está siguiendo atentamente lo que se dice, o inclusive la participación de, siempre hay 4 o 5 que participan con preguntas, ¿no? O que las escriben en el chat. Esa es otra cuestión, ¿no? De esta modalidad. No abren el micrófono para hacer la pregunta muchas veces, la escriben en el chat, ¿no? Bueno, todas incógnitas, digamos, que esta forma de trabajo nos fue mostrando, ¿no? Pero volviendo a la modalidad presencial, mirar es también tener una referencia de los otros y las otras y prestar atención a lo que dicen y ver su postura, ¿no? El cuerpo comunica cantidad de cuestiones que en lo cotidiano no nos damos cuenta. Y hasta comunica muchas veces más que la palabra, ¿cierto? Entonces, ahí hay 2 registros, ¿no? La palabra y el cuerpo y la palabra, que también deben ser, aún en este modelo tradicional, que también deben ser consideradas para hacer una lectura de ese grupo clase. ¿Sí? ¿Qué propone Krill para, de alguna manera, superar este modelo tradicional? Bueno, lo tienen más adelante en el texto. ¿Sí? Dice, la participación no solo implica, como muchas veces se ha interpretado, intercambio de información o la intervención verbal del alumno. La participación se logra cuando la acción pedagógica toma como base el diálogo. Pero para tomar como base el diálogo, lo que hace Krill acá es construir
un modelo con características más definidas respecto de lo que pasa, tanto del lado del receptor, como del lado del emisor, como del lado del receptor. Porque dice, contexto educativo, currículum, materialización de todo eso en el salón de clases, ¿sí? Relación de comunicación, sí. Pero ahí está el emisor, docente, con toda su historia, con todos sus códigos, con la cultura en la que se formó, y están también los estudiantes contemplando todos esos aspectos. El código, la cultura en la cual nos formamos y en la cual vivimos, ¿sí? Como parte de esos procesos de comunicación. ¿Se entiende? Lo que está diciendo Krill ahí es, bueno, es el mensaje, pero el mensaje se compone de todos esos aspectos. Por eso, ustedes ven acá varios cuadrados, ¿no es cierto? En el cuadrado del centro, maestro y alumno, ¿sí? Historia, personal, grupal, ¿sí? Códigos y saberes. Tanto del lado del docente como del lado de los estudiantes. ¿Sí? Complejiza el trabajo de comunicación en el aula. ¿Sí? Pero lo complejiza, en todo caso, para salir de ese modelo tradicional y poder incorporar otros aspectos, otras herramientas de lectura que también hacen a esos procesos de comunicación. Cuando nosotros decíamos, apoyándonos en Santoyo, que la función docente había que asociarla a una función de coordinación de grupo de aprendizaje y que como parte de esta función de coordinación había que estar atento a acompañar a los integrantes del grupo en ese proceso de trabajo, ¿sí? A moderar la comunicación, ¿sí? A que puedan convivir diferentes puntos de vista, que se puedan expresar tanto aquellos que tienen más dominio del tema que se está trabajando, como aquellos que resultan como más silenciosos y reticentes, porque a lo mejor no conocen el tema, o no les interesa inicialmente, ¿no? Bueno, ahí se tiene que construir un clima de trabajo que se enmarque dentro de la seguridad psicológica, encuadre, y que contemple lo cognitivo, pero también lo afectivo, ¿sí? Que contemple que ahí se están estableciendo relaciones interpersonales, ¿sí? Y que sin duda en todo grupo humano, ¿sí? Hay, digamos, acercamientos y distancias, ¿no? Modos de entablar, ¿sí? Esas relaciones interpersonales. Si ustedes quieren acercamientos propios de tener los mismos intereses y los mismos gustos, ¿no? El ejemplo que yo ponía de distintos subgrupos dentro del mismo curso, ¿no? Que tenían como códigos muy diferentes, ¿no? Y que muchas veces se proponían comunicarse entre sí, pero de manera agresiva, ¿no? Bueno, pero había que entender los distintos códigos y culturas que convivían respecto de la historia de quienes integraban esos subgrupos, que convivían en un mismo curso. Y bueno, ahí te das cuenta que no es posible pensar los procesos de comunicación en términos más lineales. Y que en esto que aporta Krill con el nuevo esquema, ¿sí? Todo eso forma parte del mensaje. ¿Sí? Todo eso está incluido en las formas que tenemos de comunicarnos y relacionarnos con otros. ¿Sí? En el tono, en la posición corporal, ¿sí? En lo que se dice, pero cómo todo eso está
construido sobre un determinado código, ¿no? Una determinada forma de establecer algún tipo de proximidad o distancia con nosotros. ¿Sí? Entonces, en lugar de acallar esas diferentes culturas de lo que yo llamé en algún momento tribus urbanas, ¿sí? Bueno, darle cabida y que interaccionen. ¿Sí? Que interaccionen en un marco de respeto, ¿sí? ¿Se entiende? No es para que interaccionen para bardear a los compañeros, o al docente, o a la docente. No. Yo estuve trabajando en otros cursos con una película que un poco da cuenta de algo de esto, ¿no? Han visto, ya tiene unos cuantos años, Escritores de la Libertad. Una película norteamericana, muy, muy típica, ¿no? De, mirá qué bárbaro, cómo termina todo bien, ¿no? Pero tiene algunas cosas interesantes en la posición de la docente, en cómo va modificando sus intervenciones, en cómo puede entender que dentro de ese curso, donde hay distintos subgrupos y donde recibe mucha hostilidad de parte de los estudiantes, bueno, que esa hostilidad no tiene que ver con algo personal. ¿Se entiende? La hostilidad está apoyada en distintas situaciones de carencia que esos pibes tenían por provenir de sectores vulnerables, ¿sí? Por provenir de sectores marginales y por cómo la institución también los ponía en ese lugar y les marcaba que eran unos pobres chicos que se querían escolarizar y, bueno, sí, vamos a dejarlos que estén ahí, pero con cuidado, ojo, porque en cualquier momento te dan vuelta todo lo que pasa y te genera un conflicto. Bueno, nada, me fui con un ejemplo, pero lo que quiero decir es que en las intervenciones que la docente hace va modificando su forma de comunicarse y los rescata desde sus propios códigos y les da cabida a ese curso, ¿sí? Y todo eso lo hace con la mediación de la escritura, ¿sí? Nosotros les pedimos a ustedes los datos autobiográficos y al principio genera incomodidad, ¿no? Pero bueno, después nos damos cuenta que pueden volcar ahí un montón de experiencias que son fundamentales para revisar cómo construyen hoy el perfil profesional. Esto de profesores y profesoras en trayectos formativos. ¿Sí? Fíjense, la mediación de la escritura permite ahí, en la intervención que la docente hace, otra cualidad de la producción de ese curso, ¿no? Bueno, hay distintos ejemplos en películas que tienen que ver con lo educativo y que recuperan estrategias y modalidades alternativas de intervención, muchas de ellas apoyándose fuertemente en cómo entendemos los procesos de comunicación, ¿no? Y en cómo los ponemos en la práctica cotidianamente. ¿Sí? Y en cómo se vinculan ahí, ¿no? Lo verbal, lo gestual, ¿no? En cómo manejamos el espacio, ¿no? Bueno, entonces el planteo de Krill apunta a reconocer un modelo ampliado de aquel modelo tradicional respecto de cómo intervenir
sobre los procesos de comunicación vitales para entender lo que pasa en un grupo clase, para entender lo que pasa en el marco de un proyecto institucional, ¿sí? Para pensar y revisar formas que tenemos a veces muy arraigadas de pretender una comunicación lineal, ¿no? Bueno, es un poco la referencia a Krill.